seguidors de Vic TV, benvinguts una semana més al meu canal de YouTube. Hoy estoy en Helsinki, pero no para visitar esta ciudad, sino para coger un bus e irme a la ciudad de Porvoo. Sí, es una ciudad que os va a encantar y bueno, ya sabéis que siempre viajo con Onibus, son los autobuses por excelencia que conectan las ciudades de Finlandia y la verdad es que está muy bien de precio y estoy muy encantada con ello, así que nos vamos allá. Vale, una vez llegáis a Porvoo os tenéis que dirigir al casco antiguo, que es la atracción turística de aquí de Porvoo, y lo segundo que tenéis que hacer es venir aquí, porque encontraréis folletos informativos de la ciudad. Este es el ayuntamiento más antiguo de Finlandia, o de los más antiguos. Este barco de aquí detrás es una atracción turística que cuando hace más buen tiempo, suposo que a l'estiu, primavera, es pot pujar i donar un passeig per tot aquest riu d'aquí, que realment no és un riu, és d'aigua salada perquè la mar està aquí davant. Aquí, estem aquí, hem vingut més o menys per aquí, no, així hem fet, perdoneu, així, ara farem així, dinarem aquí, i després anirem aquí, que aquest lloc és molt bonic, i farem així. D'acord? Per cert, mireu les vistes, perquè són... és molt bonic. Shining sun means new start. It's time for me to face my fate and follow my heart. I'm coming home, I'm coming home, I'm coming home. Porvoo es una ciudad que está situada al lado de Helsinki. Para llegar aquí ya habéis visto que he cogido Onibus i solo se tarda 50 minutos. A Porvoo trobareu un barri antic que és molt bonic, vull dir, ja ho esteu veient i ja ho veureu més a continuació. És molt comú venir aquí a provar, a comprar xocolata a les botigues de dolços, però a part també heu de provar aquest pastel d'aquí, que el provarem també, i bé, després allí hay un parque natural que es muy bonito, que iremos luego. Y ahora pues nada, vamos a comer aquí arriba porque es muy bonito. Y...
cosas. I remember that first summer, sitting on the dog, you said, open up your heart, even good things can leave scars, don't be afraid. Ooh, ooh. Ooh, ooh. Light spreading all that fire. Say we do it all again. Trying ways to make it higher. Always with a smile upon my face. Ooh, ooh. Oh, my darling, let it rain or let it stop. The breaking sun. Right, another way, a falling star. Every time I catch her eye, it's been a long road trip. Please take me to the start. Right, another way, a falling star. Every time I catch her eye, it's been a long road trip. Please take me to the start, to those little things we are. Ooh, ooh. He parat a fer una parada tècnica perquè fa fred, està començant a ploure, aquestes coses que passen a Finlàndia. Quería pedirme el pastelito, pero es que ya lo probé otro día y no me gustó porque no me gusta mucho la mermelada, pero que a mucha gente le gusta. Si os gusta la mermelada os va a gustar porque está bueno, pero bueno, yo es que la mermelada lo siento mucho. Por cierto, no estoy encima, bueno, sí, estoy encima del agua, pero ahora os enseño cómo es el local porque de verdad, o sea, os dejo aquí fotos del otro día que vine, de cómo era la plaza y comer allí, hacer un café y tal. Ese sitio está muy bien y este sitio que estoy ahora también está muy bien. Bueno, seguidors de Vic TV, fins aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. Tengo que daros un consejo y es que si venís los fines de semana os lo pasaréis un poco mejor, aunque hoy es lunes y no había tanta gente en los parques naturales y eso también se agradece, pero ¿qué pasa? Que los lunes muchas tiendas no están abiertas y por tanto no he podido comprar chocolate, pero que bueno, no pasa nada. Os dejo aquí una marca de chocolate que podéis encontrar en todos los supermercados y que está súper buena y que además os la recomiendo mucho porque es muy típica de aquí de Finlandia. Pero bueno, nada, que me voy a mi casa ya, que hace mucho frío, está empezando a anochecer, son las 4:30 y fiqueu-li m'agrada si us ha agradat, suscribiros para ver más cosas de Finlandia y si me seguís en Instagram podéis ver lo que hago día a día.
por este país. Y nada, nos vemos la semana que viene, que no sé dónde iremos, así que será sorpresa. Un beso y adiós. Hola, hola, seguidores de Vic TV.